Vamos entonces a resolver este ejercicio. El ejercicio, ¿cómo se parten estos ejercicios? Principalmente se parten desde la clase que no depende de nadie. Bien, es decir, no puedo partir por la gestión. ¿Por qué razón? Porque la gestión tiene una lista de juegos. Entonces, cuando empiece a programar esta parte de acá, nos vamos a dar cuenta de que cuando empecemos a buscar y empecemos a sacar el código del juego, no voy a poder porque no tengo creado el juego. Bien, lo mismo pasa con la categoría. La categoría, si bien el juego, ¿qué es lo que tiene el juego? El juego tiene una categoría, ¿cierto? Por lo tanto, tiene más información adicional. Bien, por lo tanto, se debe partir siempre por las clases, ¿verdad?, que no dependen de nadie. En este caso, vendría siendo la categoría. Entonces, vamos a crear un proyecto nuevo. Bien, acá. Creamos un proyecto nuevo, se va a llamar ejercicio 3, carpeta.programa. Y vamos a crear en este caso, para poder resolver este ejercicio debemos crear ¿cuántas clases? 3 en este caso. Después configuramos la clase ES, bien, pero principalmente son 3 clases, bien. Entonces vamos a crear las clases acá. Vamos a crear la clase categoría, bien. La otra clase se llama juego y la otra clase se llama gestión, ¿verdad? Ahí están las 3 clases y principalmente vamos a trabajar en la categoría primero. Entonces ahí nos posicionamos en la clase categoría, bien, ahí está. Entonces, de acuerdo al modelo, por lo tanto, como tenemos 3 clases, esas 3 clases las creamos. Aparte hay una clase llamada programa, ¿verdad? Y si nos fijamos en el modelo, el programa está asociado ¿con quién? Con la gestión. Entonces, básicamente, ¿qué va a necesitar el programa? Un objeto gestión para poder llamar y poder ejecutar los métodos que aparecen acá. ¿Bien? Ahora, en la categoría, al fijarnos en la categoría, si hacemos un zoom acá, la categoría tiene 2 atributos. ¿Bien? Tiene el nombre y tiene una descripción. Además tiene los 2 constructores y tiene el toString. Entonces eso para nosotros debería ser sencillo. ¿Bien? Entonces vamos a crear el nombre de la categoría. ¿Bien? Vamos a crear la descripción de la categoría. Entonces esas son las 2 características que necesitamos, ¿verdad? Eso es sencillo. Ahora, los constructores, recuerden que también es muy simple. Los constructores básicamente son 2 y se generan de forma automática, al igual que el método toString. ¿Bien? El método toString se genera de forma automática. Ahora, ese método toString, recordar que ya a estas alturas todos deberíamos saber trabajar, ¿cierto?, con el método toString, y básicamente usamos el atributo concat, ¿cierto?, el método concat, en donde nosotros podemos ir juntando, ¿cierto?, los elementos. Bien, por ejemplo, s igual a s.concat, el nombre de la categoría, ¿cierto? O le vamos a poner aquí mejor la categoría que es, y le ponemos el nombre. Bien, podríamos poner la descripción igual, pero a lo mejor la descripción no es tan importante. Bien, entonces lo vamos a dejar de esa manera. Bien, si alguien agregó o si hizo este ejercicio y le agregó la descripción, está bien igual. Bien, pero para efectos del ejercicio, básicamente con eso basta y sobra. Bien. Ahora, respecto a eso, entonces tenemos ese toString y tenemos los 2 constructores, ahí están, y tenemos los 2 atributos. Entonces hasta ahí básicamente tenemos la información de la categoría, ¿vale? Ahora, cuando está lista la categoría, pasamos a la siguiente elemento que vendría siendo el juego. Bien, el juego, ¿qué es lo que tiene? Tiene un código, un nombre y una categoría. Tiene un objeto. Bien, entonces, pero nos fijamos en lo siguiente. Este juego también es muy simple porque tiene los 2 constructores y tiene el toString. Bien,
Por lo tanto pasamos a codificar esta clase que sería la clase juego. Bien, ahí. Borramos los comentarios, ¿cierto? Ahí está. Esto de acá también. Y el juego tiene código y nombre. Entonces, public int código nombre. Y a veces uno se equivoca acá y le pone public string categoría. Pero recuerden que si nos fijamos en el modelo dice public categoría categoría. Bien, entonces acá sería public categoría categoría. Bien, esa sería la estructura. Entonces es muy importante eso, que a veces uno se equivoca en esa primera parte de la traducción. Estamos en la primera parte, que es traducir el código a Java. Bien, por lo tanto, una vez que se tiene los tres atributos, se crean los constructores. Bien, y los constructores básicamente se generan de forma automática y el toString igual. Bien, chuta. El toString, ahí está, igual. Y aquí se hace exactamente lo mismo, es decir, el toString básicamente lo que se debe hacer es declarar la S, se hacen los concat, S igual a S.concat y mostramos el código del producto o del juego en este caso. Puede ser con un salto de línea o con espacios. Vamos a trabajar con espacios para que no quede tan fea la estructura. Bien. ¿Qué más vamos a hacer acá? El nombre del juego, que sería nombre, y la categoría del juego, que sería la categoría .toString, ¿cierto? De hecho, el último debiera ir así solamente. Bien. Y a este le vamos a poner el salto de línea al final. Bien. Ahí. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos el método toString. El toString, ¿por qué lo armamos así? Porque la idea es que los juegos se vayan hacia el lado y no hacia abajo. Por eso están los espacios en blanco. El último lleva un salto de línea porque la idea es que, como vamos a mostrar una lista, la idea es que la lista haga el salto de línea para que se muestre el siguiente juego a continuación. ¿Bien? Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos el método, tenemos el juego, ¿bien? Tenemos los dos constructores y tenemos el método toString, que básicamente el método toString muestra la información del juego, ¿bien? Recuerden que aquí estamos llamando, en el último punto de acá, estamos llamando al categoría.toString. Entonces, ¿qué va a mostrar aquí? Va a mostrar categoría igual nombre, ¿cierto? El nombre de la categoría. Recuerden que estamos armando la estructura solamente. La primera parte entonces debiera ser muy sencilla. La primera parte debiera ser muy rápida. ¿Bien? A continuación vamos a pasar a la otra clase, que es la más importante de todas, porque esa va a entregar la funcionalidad en realidad del ejercicio. ¿Bien? Que es la gestión. ¿Bien? Ahora, la clase gestión, de acuerdo al modelo, si nos fijamos en nuestro modelo ahora, ¿qué tenemos armado? Tenemos armada la categoría, tenemos armado el juego y ahora vamos a pasar a la gestión, que tiene una lista. Tenemos que armar esa estructura y posteriormente empezar a leer lo que me pide el ejercicio. ¿Bien? Ese es el orden como se resuelven los ejercicios. Ahora, en la gestión, si nos enfocamos en la gestión, tiene lo siguiente. Tiene una lista como atributo. ¿Bien? Entonces, nos vamos a la gestión. La gestión va a tener, o vamos a tener que importar, ¿cierto? La java.util ***, acá, y definimos la lista de juegos de esa forma. Bien, eso es lo primero que tenemos que definir de acuerdo a lo que dice el modelo. El modelo que dice lo siguiente: tenemos ese atributo y solamente un atributo que sé que está ahí. Bien, recuerden, el más es public,
list juegos. Bien. Luego de eso pasamos a crear el constructor. Solamente un constructor. Entonces acá, control espacio, creamos el constructor. Bien. Luego, ¿qué dice? Public juego. O sea, vamos a devolver un juego. Se llama buscar juego in código. También esta parte de realizar la estructura es muy sencillo porque básicamente es traducirlo como aparece en el modelo. Public, que es el más, juego, que es lo que devuelve, bien, se llama buscar juego y recibe un código. Abro llave y cierro llave porque es un método, ¿verdad? Y mientras tanto le ponemos eso, para que no nos dé el error. Bien. Y luego avanzamos al siguiente. El siguiente, ¿cómo se llama? Es público. Devuelvo un string. Entonces acá sería público, devuelvo un string. ¿Cómo se llama? Cambiar categoría. Entonces le vamos a poner aquí cambiar categoría. ¿Qué recibimos? Un código y un nombre de la categoría. Bien, entonces recibimos un código y un string que se llama nombre categoría, o le voy a poner yo básicamente nombre. Bien, abro llave, cierro llave, devuelvo nulo. Bien, y así seguimos con el siguiente, que sería string categoría deporte. Ese es el método. Bien, entonces lo copiamos. Es público string categoría deporte. Bien, lo mismo. Y finalmente punto string. Este toString es el más fácil de todo, ¿verdad? Porque super lo cambiamos por listo. Bien. Entonces, la primera parte ya está hecha. La primera parte, ¿en qué consiste? Esa parte ya está hecha. Convertir el modelo convertir el modelo de clases a código Java. Bien. Entonces ahí ya está lista la primera parte. Lo que tenemos que hacer ahora es poder codificar cada método. Bien. Vamos leyendo ahora la especificación. Fijémonos acá, miren. En la clase gestión, crea un constructor, el cual permita crear 5 juegos con categorías como deporte, aventura y terror. Bien. Ejemplo. ¿Dónde está el constructor acá? El de los primeros, ¿cierto? Siempre cuando hay una lista, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Crear esa lista. Bien. Ejemplo. Lista igual a new array list. Bien. Eso es lo primero y es lo esencial. Bien. Como me piden agregar 5 juegos, pasamos ahora a crear el método de la lista, que es el método add, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a agregar? Un juego. ¿Tengo al juego? No. ¿Qué hacemos? Lo creamos. Bien. New juego. Ahí pueden usar el control espacio para que seleccionen al juego y posteriormente elijan el segundo constructor para poder crear un juego con valores. No me sirve un juego vacío, ¿verdad? Por lo tanto acá elegimos ese, código va a tener un 1, el nombre del juego se va a llamar, por ejemplo, PES 2017, bien, y la categoría, ¿qué recibe ahí una categoría? Como no tengo una categoría, hay que crearla, es otro objeto, bien, por lo tanto le ponemos new categoría, lo mismo. ¿Qué constructor vamos a ocupar? Es, bien. El nombre de la categoría se va a llamar deporte, con comillas, y la descripción, yo le puse ese atributo para que tuviera algo más, 2 puntos, bien. Básicamente eso. Achico un poquito para que se vea mejor ahí. Copiamos esa línea completa y la pegamos 4 veces hacia abajo, ¿verdad? Porque nos piden crear 5 juegos. Bien. El otro juego que vamos a crear
va a ser, por ejemplo, ya, el FIFA, lo vamos a dejar el FIFA como por acá, ¿bien? FIFA 2017, categoría deportes, código 4. Acá en el código 2 vamos a crear Mario Bros. Aventura. ¿Bien? Código 3, Resident Evil 6, terror. ¿Bien? Y finalmente acá puede ser un juego súper antiguo, se llama Virtua Tennis de deportes. Sí. Bien, ahora, una vez que tenemos esto, ¿verdad? Que es la inicialización de los objetos, pasamos a crear los algoritmos. El algoritmo buscar siempre va a ser la misma temática. Recuerden, ¿de qué va a depender? Acá va a depender de la entrada que tenemos ahí. Bien, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahí? For tab. Bien, este juego le podemos dejar así como está o podemos modificarlo como J. Bien, ahora tenemos que aplicar el algoritmo que básicamente es buscar por código. Bien, ahora la J, que es un juego, lo analizamos. ¿Qué vamos a utilizar ahí? El código, ¿verdad? Entonces vamos a comparar si es que el código existe en esa lista. Si es que existe en esa lista, entonces va a retornar J. ¿Bien? Entonces, ese sería el algoritmo. Y recordar que... ¿Me podría mostrar la categoría, en la clase juego, el toString? Clase juego, toString. En la clase juego, el toString sería así. ¿Categoría A con minúscula la categoría? Categoría, sí, el objeto. ¿Bien? Ahora, recuerden acá que habíamos concluido lo siguiente. Si yo buscaba un juego y este método me devolvía null, ¿qué significaba? No existe. No está o no se encuentra en la lista, ¿cierto? Y si me devolvía algo que no era nulo, significaba que estaba en la lista, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. ¿Bien? Entonces eso es lo que hace este método. ¿Bien? Ahora, cambiar categoría. Empezamos a revisar ahora qué cosa. Miren, no es llegar y hacerlo, sino que tenemos que leer lo que me dice el ejercicio. Acá, miren. Cambiar categoría, ¿qué es lo que dice? Debe buscar el código del juego a modificar. Si lo encuentra, debe cambiar el nombre de la categoría del juego. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer entonces? Primero, tenemos que buscar esa categoría. Perdón, tenemos que buscar el juego que le quiero cambiar el nombre. Por ejemplo, juego J igual a buscar juego. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos buscando el juego y ahí tenemos dos alternativas, ¿cierto? ¿Está o no está? ¿Qué me interesa o qué nos interesa a nosotros? Que esté, ¿cierto? Para poder modificarlo. Entonces, ¿qué pregunta hacemos ahí? Si J es distinto de null. Entonces, ¿qué estamos preguntando ahí, en este caso? Que si existe el juego. Que si existe el juego. ¿Bien? Si llegase a existir el juego, ¿qué hacemos? Cambiamos la categoría, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos la categoría? Analizamos el juego, ¿cierto? J. ¿Qué es lo que trae J en su interior? Categoría, ¿verdad? Pero la categoría, ¿qué es lo que es? ¿Es un objeto o es un string? En este caso, la categoría que tenemos ahí seleccionada, ¿es un objeto o es un string? Es un objeto. De hecho, me lo está diciendo acá. La categoría es una categoría. Entonces es un objeto. Por lo tanto, cuando nosotros pinchemos ahí, si es un objeto, ¿qué sucede ahí? Vamos a tener que volver a analizar a ese objeto. Y si se fijan, ese objeto tiene un nombre. ¿Bien? Entonces, ¿y ese nombre qué hacemos con él? Se lo vamos a asignar, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a guardar el nombre.
si nos fijamos en el modelo, ¿qué es lo que estamos haciendo en el modelo? Acá miren. El juego tiene una categoría y de la categoría nos fuimos acá y sacamos la información que estimemos conveniente de acuerdo a lo que me pidan. Bien, si es así, retornamos categoría actualizada. Bien, ahí. De esa manera. ¿Qué hacíamos ahí? ¿Qué pasa si no se cumplía el if? No estaba el juego. Entonces, código no encontrado. Bien, ahí. Bien. Ahora, esa sería la categoría. Buscamos el juego y posteriormente pasamos al elemento. Fijémonos en el siguiente, categoría deporte. Leamos lo que nos pide. Miren, dice, en categoría deporte debe recorrer la lista e ir guardando en un string a todos los juegos cuya categoría sea deporte. Aquí no me sirve el buscar categoría de partida. Porque el buscar categoría, ¿cómo busca? Busca por código, ¿sí o no? Entonces acá no me sirve hacer eso ni hacer eso. ¿Bien? Sino que lo que vamos a tener que hacer aquí es volver a recorrer la lista e ir buscando los juegos cuya categoría sea deporte. ¿Bien? Por lo tanto acá vamos a tener que hacer el fore con el J. Subo un poquito para que se vea mejor. Ahora, como devuelvo un string, significa que vamos a tener que ir guardando un string acá. Miren, vamos a declarar un string, entonces, que se va a llamar S con comillas. ¿Bien? Ahora, voy a recorrer la lista, ¿cierto? Y la lista, en este caso, ¿por qué voy a preguntar? ¿Qué voy a buscar? Los juegos cuya categoría sea deporte, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que hacer un if, ¿verdad? Entonces hacemos el if y ahora vamos a preguntar por qué cosa. Del juego, ¿qué necesito? La categoría. ¿La categoría es un string? No, ¿cierto? Es un objeto. De la categoría, ¿qué necesito? El nombre. Y lo necesito comparar. ¿Cómo comparo acá? ¿Igual igual o equal signo de case? Equal signo de case, ¿cierto? Porque es un string. ¿Bien? ¿Y con qué lo voy a comparar? Con la categoría deporte, ¿cierto? Le ponemos deporte. ¿Qué vamos a hacer ahí entonces? Pasamos por el primer juego. El nombre de la categoría es deporte. Paso por el segundo. El nombre de la categoría es deporte. Y así voy preguntando. ¿Bien? Si el nombre de la categoría es deporte, aquí es muy similar al toString, miren. Al concat. ¿Qué vamos a guardar ahí? El juego. Podemos hacerlo con un salto de línea. Entonces, si encuentro un juego que es de deporte, ¿qué voy a hacer? Lo vamos a guardar en ese string toda la información de ese juego. Es decir, el nombre del juego, la categoría, todo. ¿Bien? Luego de eso, ¿qué deberíamos retornar? No. La S. ¿Bien? Ojo, ¿qué pasa si no hay ningún juego de deporte? ¿Qué retorna? No. Así. O sea, no se va a mostrar nada en el campo de texto. ¿Bien? Es que voy a devolver solamente un juego. El primero que pillo. Y tienes que mostrarlos todos. Por eso no vamos a un retorno acá. ¿Bien? Algunos colocaron un retorno acá, pero la idea es que si ustedes colocan un retorno en el if, el primer juego que pilla de deporte lo va a guardar y lo va a retornar. ¿Y qué va a pasar después? Error. O sea, no voy a poder mostrar toda la información. Ahí. Ahora,
Y si se fijan, ahí tendríamos todo el modelo. Bien, ahora podríamos mandar un mensaje adicional. Si es que el string es vacío, podríamos decir que no hay juegos dentro del método, pero eso se explica en el otro ejercicio, que el ejercicio 4. Bien, hasta ahí tenemos el modelo. Si se fijan, este ejercicio era un poquito más corto porque tenía algunos métodos solamente, y tenemos que crear ahora y configurar el menú. Bien, entonces vamos a agregar el ES y vamos a agregar la plantilla. Bien, entonces acá, por ejemplo, guardamos todo eso de aquí. Bien, pueden ocupar otro proyecto para copiar el ES. Bien, yo lo voy a copiar de acá, lo pego acá, el ES, y lo que vamos a hacer también acá es trabajar en el programa. Y recuerden que una vez que ya está listo el proceso, pasamos a aquí. Estamos en el programa. Fijémonos en el modelo, miren. En el modelo, acá está el programa. ¿Con quién está asociado el modelo? El programa, mejor dicho. Con la gestión, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa relación entonces? Acá, creando el objeto. Gestión GES igual a new gestión, por ejemplo. ¿Bien? Entonces ahí estamos haciendo esa relación. El modelo me indica todo. ¿Bien? Ahora, creamos el menú. Para eso hay que ir a la intranet, ¿cierto? Copiar el menú, lo tengo por acá. Plantilla menú se llamaba, ¿cierto? Sí. Copiamos la plantilla del menú, la pegamos acá, ordenamos el código, bien, y vemos qué es lo que nos pide. El ejercicio nos pide al final de acá, opción 1, buscar juego. Opción 2, cambiar categoría. Opción 3, juego de deportes. Opción 4, ver juegos. Y nos faltó una opción, ¿cierto? Que es la opción 5, que es salir, ¿verdad? Ahí estarían las opciones del menú. Bien. Ese útil que está acá lo cambiamos por ese, ¿verdad? Y aquí tenemos que ver qué variables vamos a utilizar. De tipo entero, ¿qué variables vamos a utilizar en este caso? Código. ¿Y qué más? ¿Eso? Ya. Solo el código. De tipo string, ¿qué vamos a necesitar? El nombre de la categoría. No, sería la respuesta, ¿cierto? Que nos va a entregar el método. ¿Por qué no la categoría? Porque si nos fijamos en el modelo, acá, fijémonos en el modelo, porque esto puede ser una pista, miren, acá. Esta es la gestión, ¿verdad? Entonces, los métodos de la gestión devuelven string, ¿cierto? Y reciben como entrada enteros. Por eso declaramos el código, ¿verdad? Y declaramos un nombre y un string. No hay ningún método que devuelva la categoría. ¿Bien? Ahora, ojo, también ¿qué es lo que hay? ¿Qué devuelve este método? Un juego. Por lo tanto, debiéramos tener también ahí, dentro de nuestras declaraciones de variables, un juego que le vamos a llamar game. ¿Bien? Ahí. ¿Vale? En eso tenemos que fijarnos entonces. De acuerdo al modelo, este es mi modelo, entonces voy a tener que, si voy a llamar a este, necesito un entero, ¿cierto? Y necesito guardarlo en un juego. Si voy a llamar al cambiar categoría, aquí necesito un string para guardar el resultado, un código, ya lo tengo, y un nombre. No lo tengo, lo declaro. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Bien? Entonces, esa es la forma como debemos hacerlo. Ahora, teniendo esa información,
pasamos a resolver los casos, ¿cierto? Estos casos, entonces, como son 5 casos, este case de aquí, el 4, se transforma en el caso 5 y el do while se transforma en un 5 también, ¿verdad? Porque con el 5 salimos. Ahora, el caso 1, que es buscar juego. ¿Qué necesitamos entonces? Leer el entero, ¿cierto? Se llama código. Luego, ¿qué hacemos? Game, que es el juego, llamamos al buscar juego. Perdón. Ges.buscar juego. ¿Bien? ¿Mostramos el juego al tiro? No, ¿cierto? Tenemos que validar si es que está o no está. If else. Si el juego es distinto de null, significa que el juego existe, ¿verdad? es.print game.toString. Mostramos el juego. En caso contrario, mostramos el mensaje que diga no encontrado. ¿Bien? Ahí tendríamos el caso 1. ¿Bien? El caso 2 dice lo siguiente: cambiar categoría. El cambiar categoría lo vamos a hacer lineal hacia abajo nomás. Alguien podríamos decir que no, primero hay que validar el código que existe en la lista, después validar el nombre. Lo vamos a hacer más simple para que quede más clarito y más limpio el código. Leemos el código. Nuevamente. Caso 2. Leemos qué cosa también. El nombre de la categoría. Guardamos en una respuesta la gestión, que es el objeto punto cambiar categoría. Ahí está. ¿Bien? Entonces vuelvo a insistir, aquí se pudo haber validado con un if, primero si es que el código estaba, lo buscábamos, después hacer la otra pregunta para poder leerlo. Lo vamos a hacer más simple así, porque después cuando pasemos a la cuarta unidad, esa va a ser la forma en cómo lo vamos a llamar. ¿Bien? Ahora, luego de eso, pasamos al caso número 3, que es juego de deporte. Como no recibe parámetros, el juego de deporte, nos fijamos en el modelo, miren, categoría deporte, no recibe parámetros, por lo tanto no hay que leer nada. Este método es muy simple. Res igual a ges, que es el objeto, punto categoría deporte. es.print res. Nos falta el último caso, que es el caso 4, que lo tenemos que hacer manualmente, y ahí ponemos es.print ges.toString. ¿Bien? Entonces ahora habría que ejecutarlo para ver si es que tenemos algún problema, algún error. Bien, buscamos un juego, código 2, ahí está el nombre del juego, Mario Bros, categoría aventura. Bien, si queremos ver los juegos de deportes, 3, ahí me muestra, ¿cierto?, los juegos de deporte, que son en este caso 3 juegos. Está el FIFA, el PES y el Virtua Tennis. Bien, fíjense que este tiene un código 1, ahí me faltó a lo mejor cambiarle los otros atributos. Bien, entonces ahí lo vamos a corregir después. Ver juegos, ahí están todos los juegos. Claro, el último se olvidó cambiarle por un 5, pero un detalle. Bien, de esa manera. Bien, y el cambiar nombre, si colocamos código 2, cambiamos el nombre por aventura en mayúscula,
para que solamente lo veamos así, que es el juego del Mario, ¿verdad? Buscamos ese juego, bien, y ahí aventura aparece con mayúsculas, bien, entonces ahí funciona. Entonces ahí estaría la solución de ese ejercicio, bien, entonces lo vamos a parar acá.